ya una trayectoria consolidada. Ha sido un gusto a lo largo de los años poder establecer un intercambio en los intereses de investigación sobre temas coloniales. Ya venimos de experiencias previas en una red de investigación auspiciada por el PROMEP, de donde han salido resultados de investigación pues, que están ahí a la vista. Alguna publicación con publicaciones recientes, producto de la colaboración entre los cuerpos académicos. Por ahí un libro editado por el Colegio de Jalisco de expansión con publicaciones, una publicación reciente que fue resultado de investigaciones o de proyectos de colaboración que se dan entre el 2012 y 2014 dentro de una red PROMEP. ¿Qué esperamos en el futuro cercano si se dan las condiciones y ojalá se mantenga este mismo posibilidad de colaboración? Pues reactivar algún tipo de actividades sería de nuestra parte pues un gusto. En este mismo marco, en comentarios, en conversaciones con el doctor Medina, pues se daba esta posibilidad de organizar este seminario para construir un foro en el que pudiéramos ver también resultados de investigación recientes que se han promovido en Guadalajara. Tengo el gusto de presentar a la maestra Ana Isabel Pérez González. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Se tituló con un trabajo relacionado con el privilegio del fuero de las milicias provinciales de Nueva Galicia en el siglo XVIII. Este mismo interés de investigación lo continuó en la maestría en Historia de México en la Universidad de Guadalajara, donde en fechas recientes concluyó la tesis titulada El uso del fuero militar en la comandancia de la Nueva Galicia en el siglo XVIII. La maestra Pérez González durante casi 10 años ha colaborado en diferentes proyectos de investigación y sistematización de archivos relacionados con la impartición de justicia y la organización de cuerpos militares en el occidente novohispano. En fechas recientes se incorporó como becaria y colaboradora del proyecto de ciencia básica CONACYT, el Gran Norte Novohispano Mexicano en el tiempo y el espacio, en el que colabora entre otras investigadoras la doctora María del Valle Borrero. En esta fase y con el apoyo de la doctora Borrero, bueno, tuvimos la posibilidad de trabajar con la maestra Pérez González la evolución de este proyecto, de este interés sobre el fuero el fuero militar en la comandancia de la Nueva Galicia. La idea de este proyecto en el que participa también me toca coordinar en este proyecto de ciencia básica CONACYT, bueno, pues es investigar cómo diversas instituciones, formas de organización del espacio, formas de organización de distintos grupos humanos van tomando cuerpo a lo largo de todo el norte, del norte de la Nueva España. Dentro de ellos, bueno, las características de evolución de las corporaciones militares, pues también ocupan una parte central. Y en ese aspecto también coincide la investigación de la maestra Pérez González con algunos asuntos que la doctora Borrero también estudia dentro de este marco general. La maestra Pérez González entonces inicia dentro de estos proyectos con su investigación sobre el fuero militar. Ahora en esta última fase de sus investigaciones, bueno, tenemos también la fortuna de acompañar en esta evolución de sus estudios a esta fase ya de divulgación de los resultados. Es un gusto entonces organizar este foro para compartir con todos ustedes estos productos recientes que se están trabajando desde distintas redes de colaboración y el tema que nos propone hoy la maestra Pérez González a través de este estudio sobre
la literatura acerca del fuero militar. Bueno, pues es una muestra de lo que se ha venido trabajando en todos estos conjuntos de colaboración. Nuevamente, bueno, no me resta sino agradecer la disposición de la maestra Pérez González para compartir los productos de su investigación a la institución de las cuales ustedes forman parte, por las facilidades, el interés por contar con este foro para discutir sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Pues sin mayor preámbulo, reiterando el agradecimiento a todos ustedes por su compañía esta mañana, pues si no tiene inconveniente, doctor, pues cederíamos el uso de la palabra a la conferencista, la maestra Ana Isabel Pérez González. Hola, buenos días. Quiero agradecer al Colegio de Sonora, a la doctora María del Valle Borrero, directora del Centro de Estudios Históricos, al doctor Bustos y al doctor Refugio de la Torre y al cuerpo académico de Historia del Noroccidente Novohispano por este espacio. Bueno, sin más, pues paso a exponer. La propuesta para la charla es hablar desde una experiencia personal con la investigación sobre el uso del fuero militar acerca del proceso de búsqueda e interpretación de textos de referencia en un ámbito específico de la investigación. Se trata de compartir una visión personal del diálogo historiográfico, al tiempo que también comparto los hallazgos en torno al fuero militar. Bueno, una parte. Esta charla, bueno, no intenta hacer un manual de operaciones o decir cómo se tiene que hacer este tipo de manejo con las fuentes. Lo que quiero es compartir una visión personal de este proceso de interpretación historiográfica y cómo veo esas operaciones sencillas y tal vez pues dar algunas claves para el trabajo de ellas. Bueno, para ello he dividido la exposición en 3 secciones. Bueno, la primera es una introducción al tema. La segunda aborda las operaciones de análisis y la tercera es el resultado de esas operaciones en mi investigación. Bueno, paso. Bueno, usualmente creo cuando iniciamos una investigación nos dicen que los primeros pasos que debemos dar, muy de manual, ¿no? Siempre nos dice, bueno, busca la bibliografía básica, ¿no? Selecciónala, clasifícala, con el fin de llegar a conocer, pues, toda aquella literatura afín al tema, ¿no? Y, por ejemplo, Luis González nos dice al respecto, dice, seleccionado el tema, se procede al deslinde. Simultáneamente se precisan los extremos cronológicos con prudencia y sin dogmatismo, y se visita a los competidores. Es importante prestar atención a quienes han emprendido un problema igual o semejante al propio. La consulta de lo ya resuelto sobre el asunto o status questionis debe comenzar con la nómina de los trabajos que se hayan ocupado del tópico escogido. Bueno, por más fácil que se diga, el abordar los trabajos previos no es una tarea sencilla. No se trata solo de hacer una lista o enterarte de las novedades y leer a destajo. ¿Cuál es entonces el verdadero propósito de conocer los trabajos previos? Esa labor nos debería de conducir a un proceso de madurez, a un conocimiento más profundo, no solo del tema o de los competidores, como lo dice don Luis. Lo deseable es pasar a un proceso de análisis, crítica y confrontación de las perspectivas encontradas, a la cual no es fácil llegar y frente a ellas, anunciar nuestra propuesta. Bueno, eso es lo deseable, ¿no? Pero en muchas ocasiones esas discusiones se quedan mudas al no saber ser encontradas o relegadas al estado de la cuestión y a lo largo del trabajo de tesis olvidadas, dedicándose a la exposición del tema, dejando de lado la posibilidad de, frente a otras perspectivas, a levantar una propuesta, nuestra propuesta, con una voz propia y un poco más
firme. El emprender una investigación es complejo y no siempre se pueden dar los pasos tal cual lo exponen los manuales. La exploración de la bibliografía, el trabajo de archivo y la formulación de hipótesis realmente es un trabajo continuo que se va clarificando o redireccionando conforme se avanza en la investigación. Al explorar la bibliografía encontramos obras de referencia que nos introducen al conocimiento general, obras que nos ayudan con la interpretación y reflexión sobre el objeto y su contexto, otras que aportan a la construcción y soporte del argumento y aquellas con las cuales tenemos que hablar inevitablemente. Y me refiero a aquella bibliografía científica precedente mucho más cercana a nuestro tema y que representa no solo los trabajos de referencia obligada o lo más destacado, sino en algunos casos, muchas veces, la confirmación de una visión canónica del conocimiento que se tiene sobre un tema. Es en el trabajo y tratamiento de esos textos donde se debe de hacer evidente el sentido que tiene comprender con claridad el conocimiento previo. El trabajo con estos textos o textos de estas características es muy complejo y para investigadores no consagrados, como bueno, es mi caso, el ofrecer posturas contrarias a ellos representa el riesgo de ser tachados como ignorantes, orgullosos, o puede causar polémicas incómodas, un tratamiento descuidado y poco adecuado. Y puede darse el caso también que perdamos de vista el objeto de estudio por enfrascarnos en la discusión y confrontación de distintas perspectivas. La propuesta de esta charla no es sacar información o citas de obras de referencia obligada o montar nuestros argumentos sobre lo ya escrito sin un proceso de reflexión. Se trata de comprender con claridad el sentido del conocimiento previo y de trabajar con estas fuentes y cómo poner nuevas lecturas o proponer nuevas lecturas a los objetos estudiados. Me gustaría, por medio de mi experiencia, invitarlos a abordar esos textos clásicos y básicos como instrumentos que ayuden a analizar el objeto de estudio como puntos de apoyo para la creación de un argumento propio, sin que ello implique una afirmación o negación categórica de otras posturas, sino un análisis de ellas. La idea es ofrecer algunas claves para el diálogo inteligente y propositivo con la historiografía, estimular a confrontar ideas de otros autores para problematizar el objeto de discusión a la luz de la bibliografía y hallazgos empíricos. Es compartir una visión personal de este proceso dentro de mi investigación sobre el foro. Bueno, para ya entrar más en materia, debo decir que sobre el fuero militar pesa una visión muy extendida sobre el uso abusivo y alevoso de los fueros como medios para sustraerse de la justicia ordinaria y sus efectos nocivos sobre la administración colonial y la conformación posteriormente de un Estado liberal, visiones con las cuales, bueno, tuve que dialogar para encontrar maneras de significar el fuero y su contexto en su contexto. Quiero contarles un poco de cómo me interesé en el tema. Bueno, yo trabajaba de voluntaria en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en la cual, bueno, hay una sección de archivos históricos y en ella se encuentra el acervo de la Real Audiencia de Guadalajara y del Supremo Tribunal de Justicia. Entre las actividades que yo realicé en esa institución, pues era hacer fichas de los documentos para subirlas al sistema y hacer un sistema de búsqueda rápida. También tuve que revisar el inventario varias veces cuando pasó a digitalización y un proceso también era como organizar en algunos casos los textos que habían quedado, como los archivos que habían quedado revueltos. Entonces, bueno, eso implicaba una tarea de leerlos y resumirlos y llegar a un nivel pues básico de comprensión del texto. Y bueno, uno es curioso y me encontré un documento que hablaba sobre el caso de un militar que era un traidor, un desertor, bueno, un miliciano que era un desertor y había ido con Hidalgo en la lucha y es apresado. Y lo que me llamó la atención de este caso era que la audiencia de Guadalajara y la Capitanía de Chihuahua se peleaban por este caso. Y bueno, este tipo realmente
también no sabían qué hacer con él, ¿no? A mí me parecía como un poco descabellado, no entendía bien este documento, porque yo decía, bueno, ¿cuál es la complejidad de tratar con él? Pues que le cortan la cabeza, ¿no? Y que, pues, que acaso no saben las instituciones cómo tienen que proceder en un asunto, ¿por qué tanto lío, no? Así me puse a investigar un poco más, le expresé al profesor Alejandro, que era el encargado del archivo, que tenía interés sobre la historia del ejército, y ya me dijo, me dio pues como referencia un primer texto que revisar sobre el ejército, que fue el de Criston Archer, el ejército en el México borbónico. Bueno, empecé a leerlo. La verdad, yo tenía una visión muy distinta, muy básica, a lo mejor también muy idealista, de lo que era la historia, pues, del ejército, ¿no? Siempre te dicen que la gesta de independencia es wow, ¿no? Y uno piensa que el logro mayor de ella es que combaten contra un ejército que está, pues, bien organizado, ¿no? Y al leer el texto de Archer, pues lo que me doy cuenta es que no es así. Es un ejército que apenas está iniciando, es un ejército que está en ciernes, ¿no? Entonces, bueno, yo me acerqué a este trabajo y quería saber sobre el ejército, lo leí todo, o sea, no me salté ni un capítulo, ni los agradecimientos, nada, ¿no? Y bueno, mi perspectiva inicial cambió, me empecé a introducir, bueno, en el lenguaje en torno al ejército y en torno al siglo XVIII, que ya había tenido como mi acercamiento a través de los textos que leía en el archivo. Y bueno, me di cuenta que el ejército también tenía constantes confrontaciones con la sociedad, pero también estaba muy involucrado con la sociedad y las instituciones, ¿no? Y bueno, me provocó mucho más dudas de las que me respondió, ¿no? Una, y yo creo que la duda que muchos investigadores tienen o han expresado es, bueno, ¿cómo mantuvo el control el gobierno español sin un ejército durante tanto tiempo? ¿Cuál es entonces eso del gran logro de la independencia, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? Y bueno, ¿cómo estaba organizado el ejército? ¿Por qué revuelve ejército y milicias? De repente Archer es muy complejo, no se ve muy definido cuál es la diferencia desde su texto entre una milicia y un ejército. Y bueno, ¿qué pasó en la Nueva Galicia? Porque no habla mucho de la Nueva Galicia, si acaso hace un par de comentarios a todo lo largo del texto. Bueno, este texto me llevó a otro texto más anterior, ¿no? El pionero, de María del Carmen Velázquez, El estado de guerra. Y bueno, al principio María del Carmen Velázquez es más compleja de lo que se puede apreciar a primera vista, ¿no? Mi primer acercamiento a estos textos fue como muy básica, o sea, darme cuenta que sus exposiciones eran totalmente distintas. De repente no me quedaba claro cuáles eran las intenciones de cada trabajo, ¿no? Y así, bueno, comencé a revisar todavía más textos alrededor de temas afines, sobre todo del ejército español. Y bueno, este texto de María del Carmen Velázquez, escrito en 1950, pues era más claro en un sentido de exposición, porque ella retoma una exposición cronológica, pero era aún así muy confuso cuál era su propósito, ¿no? Más dudas, ¿no? Lo primero que empecé a ver es que los textos tenían el mismo punto de partida, o sea, que había una década clave en el fenómeno de la organización del ejército, que es 1760, en 1762, bueno, para América.
En 1762, bueno, España entra a la Guerra de 7 Años y es la toma de La Habana. Entonces, el trabajo de Archer se extiende 2 años más a la fecha que Velázquez propone, que es de 1760 a 1808. Hablan del mismo fenómeno con distintas preguntas, no dicen lo mismo, no se niegan uno al otro de manera tajante, aunque de repente no estaban de acuerdo en algunas problemáticas. Bueno, la confrontación de estas dos lecturas me condujeron, como ya dije, a más dudas. Y bueno, una sobre todo que me interesaba mucho era por qué hay problemas en la audiencia de Guadalajara con estos casos, si María del Carmen, no solamente con este texto, sino con otro que habla sobre la jurisdicción militar de la Nueva Galicia, es muy tajante en decir que la jurisdicción militar es del virrey, ¿no? Y que no hay de otra, o sea, es del virrey. Entonces yo decía, bueno, si es así, ¿por qué hay casos en la Nueva Galicia? Y estos de dónde vienen o cómo funcionan, ¿no? Bueno, así empecé a hacer nuevas búsquedas bajo diferentes líneas. Este nuevo impulso que me dieron las lecturas para familiarizarme más con ese periodo, con el lenguaje del ejército, las instituciones, me ayudó a distinguir algunas preocupaciones de los investigadores ya en varias temáticas e iba conociendo mejor las fuentes de archivo también. Y para mí en ese momento la cuestión a abordar era la administración de justicia militar, ¿no? O sea, después, bueno, yo tuve un evento traumático en la licenciatura que me llevó a hacer un balance general. Este evento me robaron mi disco duro vilmente en una estafa. Y bueno, eso me llevó a hacer un balance de lo que sabía y del estado en el que se encontraba la bibliografía o la historiografía en torno al ejército y las fuentes a las que tenía acceso, ¿no? Y evaluar este conocimiento me llevó a definir un tema un poco más específicos, me llevó a analizar cuál era la cuestión de fondo en estos documentos y en la historiografía o lo que estaba cruzando, un fenómeno que estaba cruzando todas estas problemáticas en torno al ejército. Entonces llegué a que el fuero militar estaba en torno a la administración de justicia, que la sociedad novogalaica frente al ejército tenía conflictos por el fuero militar. Las milicias de la Nueva Galicia también estaban en esta temática, un poco difícil porque cuando yo empecé a trabajar esto fue alrededor del 2008, había poca bibliografía sobre el ejército, después hubo una explosión de bibliografía a partir de los eventos del Bicentenario y de hecho no había un trabajo sobre las milicias de la Nueva Galicia. Cuando yo inicié en el 2009, el doctor Rojas Galván publicó su libro sobre las milicias de la Nueva Galicia y yo respiré y bueno, así me tuve que acercar después de ya decidir que era el fuero lo que estaba al fondo de esa temática, pues tuve que hacer nuevas búsquedas, ¿no? Y pues llegué a que tenía que enfrentarme a Macalister, ¿no? Al texto de El fuero militar que todo mundo citaba y que era difícil de conseguir y duré mucho tiempo tratando de encontrarlo y bueno, lo encontré, bueno, me lo regalaron en inglés. Entonces ahí la verdad le creo totalmente a Albert Began, que dice: no hay lectura más fecunda que la que al principio no se entiende, no se comprende, porque te obliga a poner la atención más allá de tus propios intereses y te obliga a ir más allá de tus propias fronteras.
El enfrentarme al texto de Macalister me obligó a buscar entender qué quería decir el texto y la posición del autor. Lo comencé a hacer con el resto también de los textos. Ya no buscaba información ni veía las lecturas desde mi propio interés. Seguían generándome preguntas, pero también ya podía tener respuestas más complejas hacia los textos, pues el objeto que trataban ya no me era tan desconocido, ya había pasado un proceso de familiarización con las fuentes. Este proceso de comprender las lecturas, de contrastarlas y de cuestionar mi propio conocimiento y de hacer de conversiones o redireccionar el sentido que yo le daba a mi investigación o a mi interés y de volver sobre textos básicos y verificar lo que decían. Fue algo, más bien, verificar que en distintos momentos un texto te puede decir algo diferente, ¿no? O sea, en distintos momentos de tu madurez, de tu proceso de incorporación a una investigación, un texto te puede decir algo diferente, pero no hay nada más maravilloso que te diga exactamente que entiendas exactamente cuál es la intención del autor, porque eso te ayuda también a entender cómo puedes dialogar con este autor. Bueno, así que todo este proceso tiene pues un nombre bonito en hermenéutica, ¿verdad? Pero bueno, yo en ese momento no lo sabía. Lonergan explica que hay una diferencia entre la lectura de un estudiante y la lectura de un exégeta, ¿no? Explica que esta diferencia se encuentra en que el estudiante lee un texto para aprender de un objeto que aún no conoce y un exégeta puede ya conocer todo lo relativo a los objetos que trata el texto, pero su labor no es conocer los objetos, no es saber si el texto revela o no un conocimiento adecuado de los objetos. Simplemente su labor es conocer cuáles son los objetos reales o imaginarios pretendidos por el autor del texto. Y bueno, no es el único autor que revela una preocupación por distinguir un tipo de lector calificado para operaciones que van más allá de la lectura superficial o del reconocimiento de una cosa. Es una preocupación afín a varias disciplinas de las humanidades. Por ejemplo, George Steiner reflexiona en un ensayo sobre un tipo de lector que llama infrecuente, ¿no? Que es aquel que tiene un compromiso absoluto con el texto y que reacciona ante él haciendo notas marginales, anotaciones, correcciones, enmiendas al texto, transcripciones. Es decir, es aquel que intenta ser más que una mente receptiva. Steiner interpreta estas reacciones como indicios del diálogo entre el libro y el lector, una reciprocidad dinámica y hasta una disputa impulsiva que generan juntos una continuación del libro. También Albert Begon señala la diferencia entre él le llama lector y un leedor, que es el que lee profesionalmente y lo define como, me encanta porque es un lector que sufre una deformidad profesional, ¿no? Uno se empieza a transformar. Bueno, Lonergan y Steiner coinciden en que este tipo de lector debe de tener una familiaridad con el lenguaje y los objetos. Es decir, ambos rechazan el principio de cabeza vacía en la labor de este tipo de lector. Quiero que nos quedemos un poco con la idea del exégeta que persigue la comprensión y la interpretación y que lo hace a través de una lectura profunda y mediante un método que lo conduce a una continua reflexión. Bueno, el exégeta tiene, como le dije, una respuesta al texto, no es un lector parásito del texto, tiene ideas a partir del texto, piensa a partir del texto, tiene la necesidad de comprender y
conocer cuáles son los objetos reales imaginados pretendidos por el autor. Bueno, Lonergan refiere 3 operaciones exegéticas básicas o fundamentales. La primera es comprender el texto. La segunda es juzgar qué tan correcta es la propia comprensión del texto. Y la tercera, expresar lo que se juzga correcto, ¿no? Bueno, la primera, la de comprender el objeto al cual refiere el texto, es lo que mencionábamos del rechazo de cabeza vacía y lo que decía sobre el exégeta que conoce el objeto, que trata el texto. Esto no quiere decir que no pueda aprender del texto que está leyendo o que conozca todo, sino que lee con un conocimiento que le permite ser o acceder y ser más sensible a lo que aborda dicho autor y crear una opinión a partir de ello. Comprender el texto, bueno, tiene 4 operaciones básicas. Bueno, la primera es la de comprender el objeto al cual se refiere, comprender al autor. Comprender al autor implica una labor de, por lo menos, fijarnos cuáles son un poco las credenciales de estos autores a los que estamos trabajando. Por ejemplo, en mi caso, con Macalister hasta hice un trabajo sobre prácticamente su biografía, y lo cual me permitió darme cuenta o conectarlo con una escuela historiográfica y con sus predecesores o las personas a las que él había inspirado o por lo menos guiado, ¿no? Entre ellas, pues, Cuet, que es, bueno, hoy por hoy uno de los que trabaja en el ejército y que ha trabajado en las milicias de Cuba, y me parece que sus trabajos son de los más destacados. Y también el trabajo de Archer tiene una respuesta al texto de Macalister. El también conocer la biografía de Macalister me permitió entender el texto de María del Carmen, porque me hizo involucrarme con las escuelas historiográficas y cómo compartían, por ejemplo, la escuela de los Borderlands, información o por lo menos propuestas con el Colegio de México, y empezar a entender que lo que pretendían o lo que estaba en boga en el momento que María del Carmen escribe es la historia económica. Entonces eso ya así como que me empezó a dar pistas, el involucrarme un poco con la historia de los autores, con su lugar social, diría Sartor, para poder analizar también mejor sus intenciones en torno a escribir un texto. Que eso me lleva al círculo hermenéutico, ¿no? El contexto de la palabra es la oración, el contexto de la oración es el párrafo, el contexto del párrafo es el capítulo, el contexto del capítulo es el libro, el contexto del libro son las obras del autor y el contexto de las obras del autor es el autor, ¿no? Bueno, sin darme cuenta, creo, también había ya pasado por un proceso de autocorrector de mi aprendizaje, dando respuestas al texto, buscando nueva evidencia y cambiando, redireccionando mi horizonte. Que son los pasos que se encuentran, los últimos 2 pasos, el proceso de aprendizaje y la conversión. Bueno, ahora paso a la tercera sección. Entrar a las discusiones académicas. Bueno, creo que dentro de la labor que debemos llevar a cabo tras el examen de los trabajos previos y su interpretación es mostrar un balance del estado de la cuestión. ¿En qué estado se encuentra el conocimiento del objeto que estudiamos? ¿Cómo se ha dicho? ¿Qué han dicho? Son preguntas, bueno,
Y todos los manuales dicen que tenemos que contestar. Y ello, se supone, nos debería ayudar a elaborar una crítica a cualquier trabajo previo. Pero bueno, yo creo que esas preguntas, desde mi perspectiva, realmente llevan a la ejecución de principios de interpretación que rara vez en la escuela nos muestran de manera clara. O sea, creo que cuando podemos llegar a entenderlos es porque tienes rato ahí de terco y realmente no entiendes bien qué estás haciendo, ¿no? Creo que el ejercicio de hacer un estado de la cuestión muchas veces no nos queda tan claro a la primera, y creo que la intención es de hacer un estado de la cuestión nos debe conducir o nos debe dar la pauta más bien para llegar a una visión más compleja del objeto que estamos tratando y de conducirnos a participar en los debates académicos que también a veces son difíciles de encontrar o de entender. Yo la verdad estoy convencida que el conocimiento de la historia y tal vez de prácticamente toda la ciencia en general no se construye a partir de la acumulación de elementos empíricos y de explicarlos, sino de la diversidad de interpretaciones o de visiones que podemos tener en torno a un objeto de estudio, ¿no? Y sobre esas partes entablar diálogos. Para lograr comprender mis textos, me di a la tarea de hacer un ejercicio comparativo con ellos, entre varios autores. Confronté sus ideas, aunque no necesariamente abordaban de manera directa el tema que yo estaba tratando. Rescaté las opiniones que sobre ello expresaban, y bueno, tras entender realmente cuáles eran las intenciones de cada uno de los textos y cuáles eran las problemáticas que en el fondo se encontraban. Encontré que aunque no tenían las mismas finalidades ni inquietudes y no necesariamente se citaban en algunos capítulos o secciones, ni usaban las mismas fuentes, abordaban los mismos periodos, circunstancias similares, y sus visiones juntas, las de Macalister, las de Archer y las de Velázquez, me proporcionaban un panorama más amplio, y bueno, también los de otros. Y bueno, desde mi perspectiva encontré que ellos estaban dialogando o estaban proponiendo una lectura a cómo había sido el fenómeno del ejército en la Nueva España en general. El hallazgo de estas discusiones veladas, para mí, me llevó a recordar un cuento que yo creo que todos conocemos, que se llama Los 6 ciegos de Indostán y el elefante, ¿no? Es así como veo un poco las visiones o las discusiones que tiene la historiografía en todas las áreas, ¿no? Los ciegos, al no poder ver, palpan una parte del elefante en esta historia al que quieren conocer. Así terminan enfrascados en una discusión inútil sobre cómo es el elefante y empiezan a descalificar las visiones que son contrarias al no coincidir con ellos, en vez de asumir que a lo que tuvieron acceso es solamente a una parte del animal. Y bueno, creo que así de repente son las discusiones historiográficas que tenemos, o no siempre somos conscientes de lo limitado que es lo que observamos, y que más que discutir debemos de dialogar y dar a la luz el conocimiento empírico y la confrontación de ideas. Bueno, bajo este orden de ideas, me parece que los autores tenemos hallazgos parciales, nos dicen parte de algo. Desde este punto partí para decidir con qué ideas y con qué posturas estaba de acuerdo, con cuáles no, observar cuáles de sus posturas coincidían y también ver los huecos en sus explicaciones y los límites que habían impuesto a su propia investigación. Ello con base en el conocimiento sobre mis propios
fines, sobre los fines de los autores y las fuentes primarias. Este proceso de interpretación y de confrontación y de autoevaluación constante, como lo propone Lonergan, poco a poco me fue dando las pautas para hacer una crítica de los trabajos con los que tenía que hablar, siguiendo la recomendación de Luis González, quien explica que la crítica debe hacerse a la obra y no al autor. Fui trabajando con estos textos, o sea, tratando de calificar al texto más que calificar la postura que creía que tenía el texto. Así, la exposición de mi crítica la hice en dos partes. Primero, abordando las intenciones de los autores, y la segunda, sus opiniones con respecto al objeto que me concernía. Por ejemplo, voy a tomar otra vez el ejemplo de María del Carmen Velázquez. Bueno, ella en su libro El estado de guerra se interesa por analizar las cuestiones en torno al estado de guerra, pero su impacto económico. Realmente fue la autora que más trabajo me costó entender qué era lo que quería. De repente me parecía en una visión muy, muy inocente mía, que la exposición que ella hace a través de su libro, que es cronológica, la había sido como su respuesta más simple para poder explicar este fenómeno. Pero realmente lo hace porque ella está interesada en cuestiones económicas, y las cuestiones económicas pues son más fáciles de explicar o se tienen que explicar por estos periodos. Bueno, Macalister, dentro de la tradición de los estudios de las Borderlands, observó que durante su trabajo en el archivo la importancia del ejército radicó en su impacto sobre las instituciones y no como instrumento de control social. Y conforme la investigación progresaba, él dice, se volvía más y más obvio que la importancia real del ejército no radicaba en su papel como instrumento de defensa nacional, sino en su impacto sobre las instituciones civiles. Es por ello que este autor centró su estudio sobre el fuero militar, analizando los conflictos causados por la expansión del fuero militar, es decir, la concesión de fuero militar a milicianos pardos y los efectos del decreto de 9 de febrero de 1797. Bueno, este autor encuentra en este decreto como el punto de quiebre con la institución ordinaria, lo que él llama instituciones civiles, que son la jurisdicción real ordinaria, porque este decreto amplía el fuero militar tanto a cuerpos de milicias urbanas que no tenían derecho a fuero, como a las milicias provinciales, que eran las que se suponía que sí tenían derecho a fuero. Pero además extiende la diferencia del fuero activo, que es el tiempo de guerra, y el fuero que se tiene en tiempo de paz, y pone las condiciones de tiempo de guerra, que es un fuero más amplio, en activo todo el tiempo. Entonces él ve en este decreto como un momento de quiebre. Y también estudia la confrontación del fuero con otras instituciones como comerciantes y la jurisdicción ordinaria. El texto de Archer, Archer es un investigador canadiense
egresado de la Universidad de Nueva York. Y él fue dirigido por Stanley Ross, que era un pupilubo de Frank Tannenbaum. Él comienza su trabajo como un intento de determinar las causas del militarismo, siguiendo como una respuesta que da Macalister en su libro, o una propuesta en que todas las condiciones que generó el fuero ayudaron a la formación de un estado pretorial, ¿no? Archer dice que no se generaron tales condiciones, ¿no? Entonces él empieza a estudiar más los efectos del ejército en lo social. Es decir, estas tres perspectivas me daban tres respuestas al fenómeno del ejército. O sea, Velázquez diciendo que su impacto fue en el bolsillo de los novohispanos, ¿no? Macalister diciendo que el impacto del ejército había sido sobre las instituciones, y Criston Archer sobre lo social. Las posturas clásicas que ellos tenían, o lo que yo llamo posturas clásicas sobre el fuero, Velázquez atribuye las acciones abusivas de los forados como una actitud de rebelión y reto de la tutela peninsular. Macalister, a través del abuso del fuero militar, dice que se cuestionó y minó la representación local de la autoridad real, o sea, la jurisdicción real ordinaria. Mientras que Archer dice que la existencia de pesos y contrapesos, de equilibrio, impidieron que los miembros del ejército pudieran ejercer algún tipo de poder, y que el fuero fue una serie de privilegios menores que sirvieron para calmar la pretensión de los que querían alardear de su riqueza. Bueno, esto me lleva a otras posturas. A lo largo de la investigación fue incorporando como poco a poco, o fui dando con otros autores que no tenían estas visiones sobre el fuero. Por ejemplo, el trabajo de Linda Arnold es un pequeño artículo que se llama Dos demandantes y un demandado, el juicio verbal en el fuero militar, o ¿qué pasó con mi caballo? Es un texto que reconstruye un juicio en el contexto de México de 1848, después de la invasión norteamericana, y ella en este texto reconstruye cómo este conflicto que pasa en torno al caballo, se pierde un caballo porque lo toma un general, creo, un sargento, lo toma para irse a otra parte de la guerra, y entonces al final el caballo se pierde y el dueño del caballo va y lo reclama, pero va ante la justicia y lo reclama. Entonces ella dice que aunque las instituciones, aunque la Ciudad de México está tomada, aunque el gobierno no está en funciones, o sea, los militares o las personas siguen acudiendo ante la institución que les debe de impartir justicia para exigir justicia, o sea, exigir que se hagan efectivos sus derechos en un momento en el que podría parecer que nadie está gobernando. Bueno, este estudio sobre el juicio y lo que ella termina, ¿cómo se dice?, reflexionando, pues llega llega a una postura contraria a lo que decía la postura clásica de Macalister o la del propio José María Luis Mora, ¿no? Y explica perdón, ya me perdí. Bueno, la autora observó en el actuar de los altos tribunales de México y de los demandantes que al hacer uso de las leyes y costumbres mexicanas, en este caso del fuero militar, no buscaron evadir la justicia ni venganza, sino que su propósito fue buscar justicia, que se atribuye a la fe de los soldados en sus instituciones judiciales, aún después de la guerra desastrosa.
Ella además en este texto hace una propuesta en torno al valor de la documentación judicial como fuente para construir la historia social. A mí el texto de Linda Arnold en un momento me ayudó muchísimo porque era el fenómeno posterior al fuero, al momento que yo estaba estudiando el fuero. Yo decía, bueno, si McAllister dice que el abuso del fuero minó la representación de la justicia o de las instituciones de justicia, porque hay confianza en ellas prácticamente 50 años después o después de que hay un evento tan traumático como una invasión, ¿no? Porque además ella, con la propuesta de poder reconstruir la historia social a partir de los archivos, yo dije, bueno, creo que no estoy loca. Yo veía de repente los casos y me parecía que no solamente se podían leer las acciones de los tribunales, sino también las intenciones de las personas que iban a pedir justicia, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que hay posibilidades de trabajar la documentación a la que tengo acceso y ofrecer una mirada diferente sobre la problemática del fuero. Me agradó la postura de Arnold, o me interesó, porque el fuero no parecía ser un lastre o una expresión languideciente de una sociedad tradicional. Por ejemplo, ya muy avanzada la investigación, mi investigación, y la continua revisión de textos me llevó a un pequeño texto de Andújar, en el que vincula el fuero con el goce de una serie de privilegios y exenciones, que para mí era un fenómeno que yo leía en los textos y me pareció que apoyaba también lo que yo estaba leyendo y que también me permitía hacer una lectura diferente a lo que McAllister, Archer y Velázquez observaban en el fenómeno del fuero. Así, comencé a hacer mi propuesta, ¿no? Que era analizar el fuero militar contemplando las acciones que tuvieron lugar en lo micro, en las apropiaciones y reapropiaciones por parte de los usuarios de los elementos materiales y elementos intelectuales de la cultura jurídica del antiguo régimen, para así construir sentidos simbólicos y prácticos en torno al fuero. Realmente hubo un momento en el que, contemplando todas las lecturas que estos autores daban en torno al ejército, todo a lo que ellos habían tenido acceso, yo empecé como a reflexionar en torno al impacto de las instituciones y el ejército y también el fuero militar, el impacto social que esto había tenido y las acciones que clásicamente se leían, que eran el de evadir la justicia y librarse de alguna acción legal, que es lo mismo, de la lógica del antiguo régimen de la que hablaba Andújar, de la confianza y fe en el sistema, que me parecía que no podía estar fundada más que en una tradición, en el sistema de pesos y contrapesos del que hablaba Archer, que no había permitido que abusaran o que adquirieran demasiado poder, según él o según su lectura, los militares. La amplitud de la que habla Andújar sobre el fuero militar, o sea, la amplitud de la que habla Andújar refiere a… Hay una parte común a todos del fuero militar, pero empieza en el siglo XVIII a hacerse distinciones por cuerpo militar, por corporación o por grado militar para el fuero, o sea, tienen un poco más de fuero. Entonces,
Eso también me hacía reflexionar sobre mi problema. Obviamente también la tradición jurídica la empezaba a comprender mejor, la cultura jurídica también. Comparando mi evidencia empírica, llegué a que existía una diversidad de actores más allá de solamente una amplitud del fuero y que había usos creativos en torno al fuero. Así, bueno, llegué a formular mi propuesta, que es el fuero militar en la Nueva Galicia a fines del siglo XVIII, heredero de una larga tradición jurídica y cultural hispana, partícipe de un continuo crear y recrear de significaciones que se volvían explícitas cuando el fuero era usado y reinterpretado por los actores sociales para lograr cierto prestigio, asimilarse a un cuerpo, otorgar estado según la expresión hispana, acogerse a una representación corporativa, obtener reconocimiento y distinción pública o pública estima y lograr identificarse con cierta calidad moral. Bueno, a partir de las discusiones que estos autores sostenían o que me parecía que sostenía, yo reflexioné para formular mi hipótesis, claro, contrastándola con mi evidencia empírica, pero traté de no sucumbir a esa tentación de decir, bueno, este trabajo no sirve, no simplemente porque no está analizando tal cuestión, ¿no? Entonces descalificarlo, sino que me puse a verlo o intenté verlo como este diálogo que decía entre los ciegos, ¿no? Ellos están viendo una parte del fenómeno a la que yo no tengo acceso completamente y yo estoy viendo otra parte y sus diálogos o lo que ellos están explicando me explican una parte de este fenómeno. Yo no creo tener ya el elefante completo, pero creo que mi propuesta es un paso más para comprender el fenómeno del fuero militar en el siglo XVIII hacia el siglo XIX. Y no quiero que se queden con la idea de que esto se construye en un semestre, sino que más bien es un proceso que comienza a mostrarse, sí, en el estado de la cuestión y que conforme se va encontrando nuevas fuentes bibliográficas y también se va trabajando con los elementos empíricos, se van incorporando estos elementos para poder reflexionar, para poder hacer estas conversiones de las que habla Lonergan. Ya creo he llegado al final de mi exposición y concluiría reflexionando sobre el sentido que debemos dar a los trabajos previos a nosotros. No importa si son de hace 50 o de reciente publicación, debemos abordarlos con seriedad y cierto respeto, intentando comprender el sentido del texto, la intención del autor, sus inquietudes, para lograr escuchar esas voces previas y así ver otros ángulos y apoyarlos en esas reflexiones, comenzar también a nosotros a tomar decisiones. Eso nos permitiría un continuo ejercicio de reflexión para dar un tono y un sentido a nuestra voz en las discusiones historiográficas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Parte de este seminario, donde ustedes pueden hacer alguna pregunta o algún comentario a partir de lo que quiere
Bueno, gracias, Ana Isabel. Gracias. Bueno, encontré muy interesante tu exposición. Soy la profesora del Seminario de Protocolo de Investigación en el Centro de Estudios Históricos, ¿no? Entonces, el haber visto, digamos, el ejercicio intelectual que llevaste a cabo, me pareció muy enriquecedor para mi propia tarea, ¿no? Como yo lo veo, es un ejercicio de toma de conciencia de cómo has hecho lo que hiciste, ¿no? Entonces, eso te llevó a observar cuáles son los pasos que fuiste llevando a cabo a partir de las lecturas que fuiste realizando, ¿no? Y bueno, no es nada más como tú lo expusiste, digamos que lees cada uno de los autores, ¿no? En tu primer lectura, que es algo, digamos, llegas a un nivel como más periférico acerca de lo que dice cada autor, y en lecturas posteriores cada vez vas comprendiendo más, ¿no? Y en esa mayor comprensión de cada autor te sirve la lectura de los otros autores también, ¿no? Entonces, por eso es que al final tienes mucha claridad acerca de qué es lo que aporta cada uno, cuáles son las diferencias entre ellos. Es muy interesante, digamos, que dialogas con cada uno, cada vez tu diálogo, como tú misma señalaste, se va complejizando, los pones a dialogar también entre ellos, haces una comparación, ¿no? Y entonces, como tú dijiste al principio, bueno, al tener claro qué es lo que ya se sabía sobre este tema, yo pude advertir en cómo podía insertar, ¿no?, mi propuesta investigativa, ¿no? Digamos, qué es lo que no se sabía, dónde había poca claridad, qué es lo que yo puedo aportar. Y bueno, me parece muy interesante realmente el ejercicio, porque creo que digamos, muestras la centralidad, ¿no? Bueno, que tú cierras diciendo eso, la centralidad de hacer como debe hacerse este apartado, digamos, del estado del arte, ¿no? Que es parte de un protocolo de investigación, ¿no? Pero es así como que lo que tú nos quieres decir es algo mucho más que tener ese apartado resuelto para el protocolo, ¿no? Es realmente involucrarse en la temática a partir de una inquietud intelectual, y a partir de que te vas involucrando tanto, puedes llegar a tener claridad de exactamente qué es lo que tú quieres saber, ¿no? Qué es lo que desde tu perspectiva no está claro, no se ha entendido, no se sabe, y planteas entonces tus preguntas y tu hipótesis, que yo creo que es muy linda, pues articula así pues muchos elementos con mucha claridad, y bueno, pues en algún momento me gustaría leer tu tesis, pero muchas gracias, muy interesante para mí, pues una oportunidad de aprendizaje importante. Gracias. Bien, Ana, dentro de estas consideraciones que hacías en el repaso, no sé si puede quedar una impresión de que forzosamente todo sirve o todo se tiene que incorporar, a todo hay que darle algún lugar forzosamente, o si había también, o si tuviste un proceso como de descarte, autores que no llegaron a tu lista, o autores que no llegaron a esta presentación. Y esa parte, entonces, ¿cómo se viviría? O no sé cómo lo pondrías tú de alguna manera sencilla. ¿Por qué hay autores que no ingresan a esta lista, no hacen el corte? ¿Qué requisitos no cumplieron? O no sé, ¿qué antecedentes les conocías? Si de eso también se puede pensar como parte de este proceso de reflexión, para no quedarme con la idea de eso, de que tiene que ser un amasijo o forzosamente se tiene que hacer una síntesis con todo lo que se va conociendo. ¿Contesto?
Bueno, sí tuve un proceso de discriminación tanto de los autores. Yo comencé también a hacer como una clasificación de qué autor estaba como más en la línea, por ejemplo, de Macalister, o que es como la línea de Coetzee, o empecé como a hacer como paquetitos, ¿no? Entre ellos, o sea, tampoco es que me haya quedado con todo, o sea, creo que no solamente, bueno, esta parte es solamente la discusión más directa, que es en torno al fuero y al ejército, pero también hay bibliografía que retomo y discusiones del siglo XVIII, o sea, que en torno al siglo XVIII, que me permiten valorar cuál es su visión en torno al fenómeno. O sea, no si es calificado o no su visión en torno al problema, sino qué tan certero era en ese panorama general que me permitían rescatar esas ideas. Por ejemplo, Macalister prácticamente evita o no sostiene, o más bien no se nota en su texto que haya comprendido la complejidad social que del Novo Hispana. Habla de los fueros sí como una expresión de una sociedad que no se piensa igual, pero no explica cómo funciona esa sociedad que no se piensa igual. Entonces, hubo partes obviamente que no les compré, o sea, sí, que me ayudaron como a descartarlas de las cosas sobre las que tenía que reflexionar en sus trabajos. La verdad, para mí fue como muy difícil poder poner como en una imagen el proceso de reflexión que tuve en torno a las fuentes. O sea, esta imagen de esta. Yo decía, bueno, ¿cómo explico que en estas partes en las que me parecía que su aporte era relevante de estos autores en torno a la lectura del fuero, me ayudaba a mí a plantear porque estaba de acuerdo, no porque ellos lo habían dicho y era lo que es la última palabra, que me ayudaban a plantear también lo que yo estaba viendo, o sea, que explicaban parte de lo que yo veía en el fenómeno. Más o menos, sí, o sea, no puedes comprar todo, no puedes incluir todo, sería un tanto difícil hacerlo. Bueno, yo voy a hacer unas dos preguntitas muy concretas, ¿no?, acerca de tu exposición. Yo no he leído, no conozco a este autor Macalister, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí me llamó la atención que lo ubiques como parte de la escuela de los Borderlands, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí me gustaría saber un poquito más acerca de esta relación, sobre todo porque, en sentido estricto, si nos vamos al planteamiento de Bolton, que es el fundador, pues, ¿no?, de la escuela de los Borderlands. Uh-huh. La escuela de los Borderlands básicamente está interesada en los territorios hispanos que formaron parte de Estados Unidos, ¿no? O sea, todo lo que sería, pues, Texas, California, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, y viendo el título del trabajo de Macalister, pues parece como que no hay propiamente un interés, a no ser que, bueno, la pregunta, ¿no?, pareciera que no hay un interés precisamente en la institución militar de estos territorios, ¿no?, de los Borderlands, sino que está hablando más en general de la Nueva España. Bueno, es una pregunta así. ¿Cómo se concreta, pues, esta relación de Macalister con la escuela de los Borderlands, ¿no? Y lo otro es algo más particular.
ahorita, bueno, yo estoy muy interesado en el uso que se hace del término pardo, ¿no? Esto porque, bueno, en los padrones de la provincia de Sonora, a fines del siglo XVIII, pues empiezan a aparecer muchos pardos, ¿no? Mucha gente identificada como pardo. Pero bueno, eso aquí siempre ha sido una gran interrogante, ¿no? ¿Por qué aparecen tantos pardos, ¿no? Sin embargo, bueno, viendo un poquito más esos padrones, pues pareciera que hay una sustitución del término mestizo por el término pardo. Entonces, me gustaría, si tienes tú, digamos, alguna información al respecto a partir de las milicias de pardos de la Nueva Galicia, ¿no? Si esta gente, bueno, podrían ser consideradas una especie de mulatos de origen con una ascendencia africana, o si es un término más genérico que va tendiendo, pues, no a hablar de gente, digamos, entre comillas, de raza mezclada, ¿no? Entonces, esas dos preguntitas. Bueno, primero la de los pardos. Yo he encontrado que es más como una sustitución del término mestizo. O sea, no es que sean, desde lo que yo veo en los documentos, no es que se refieran a descendientes de negros o que sean mulatos directamente. O sea, son como una mezcla. O sea, a lo mejor tus autores no estarían de acuerdo conmigo. Yo es lo que alcanzo a ver en los documentos porque es muy genérico. Por ejemplo, ¿quién es? Cued habla de que no hubo un oficial de rango que fuera pardo, ¿no? Que esto se presenta un caso en Veracruz, ya casi finalizando la gesta de independencia, o sea, ya muy, muy entrado el siglo. Y, por ejemplo, yo desde mis documentos veo que se habla de la oficialidad de pardos en Guadalajara y, bueno, un poco tratando de completar que si no había oficiales pardos, estos podían ser blancos o podían ser menos negritos, por decirlo de alguna forma, que el resto de la tropa, ¿no? Además tenían que aportar y sostener un nivel económico. Entonces, creo que en las tropas de pardos se presenta que la oficialidad es blanca y que los pardos, o sea, son personas del pueblo mestizos, o sea, no necesariamente negros, o de color. Lo que sí también es que, por ejemplo, en Guadalajara o en las milicias de la Nueva Galicia, por la forma en la que se organizan las milicias provinciales, que una parte de la oficialidad sí tiene que ser del ejército regular y que es la que entrena, pasa que, por ejemplo, el sargento mayor o puestos clave son miembros del ejército regular y entonces son peninsulares. Entonces también creo que eso hay que notarlo en los documentos cuando se leen. En torno a Macalister y la escuela de los Borderlands, bueno, me parece que sí, él estudia en Berkeley, después él da clases en la Universidad de Florida, pero me parece que el interés por los estudios latinoamericanos lo vincula a esta escuela, pero creo que el interés que él volca en esta investigación sobre el fuero militar tiene sus orígenes en algo que él vive. Él, durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho lo tengo aquí al final, fue miembro de la 17ª división de paracaidistas del ejército,
pero ellos estuvieron apostados en Panamá durante prácticamente todo este fenómeno de la instalación del ejército americano en Panamá, y que montan ahí su ¿cómo se llama? Su base. Entonces él le toca vivir prácticamente todas las dictaduras o ver los efectos de las dictaduras latinoamericanas, y él, me parece que él empieza a estudiar o a interesarse por los efectos del militarismo en América, ¿no? Y creo que volca este interés en su hipótesis y en su estudio sobre el fuero militar en el siglo XVIII. No he tenido acceso a toda la obra de Macalister, he tenido un acceso muy general. En el obituario que Cued hace de Macalister, él menciona que, y por referencia también de otro texto de un sociólogo mexicano, él trabaja las relaciones de los ejércitos latinoamericanos, pero ya más hacia el siglo XX, y de hecho sus estudios son como base para esos estudios sobre el ejército y otra discusión que tienen como los que estudian el ejército de manera más contemporánea, de si había o no un ejército antes del siglo XX. Para Macalister sí hay, ¿no? Para otros el ejército empieza después prácticamente de las revoluciones o del siglo XX. Pero esas otras discusiones que tienen, que yo no abordo, ¿no? Creo que es de donde nace el interés de Macalister para mí, aunque, por ejemplo, sí veo este vínculo con los boltonianos, porque bueno, son los trabajos que él toma prácticamente de referencia en su bibliografía, y son a las personas a las que tiene acceso para discutir en un momento. Él escribe en 1950, es un momento muy temprano para la profesionalización de la historia en América en general. Entonces, pues bueno, es ahí donde yo veo el vínculo, o sea, en estas discusiones. Bueno, sí, quizá recordaba ahí un poquito, David Weber tiene un recuento historiográfico de esta evolución, y corresponde a ese momento de expansión, como de internacionalización del grupo original de Borderlands, y especialmente ya después, las generaciones que vienen después de Bolton. Y sí hay como esa especie de misión de llevar estos mismos estudios sobre las instituciones que permitieron la construcción de todas estas fronteras, y compararlas más a una dimensión más latinoamericana, que luego ya es una parte de una mutación final que vería después el propio David Weber, cuando se confunde mucho ya o ya no se sabe bien si es una escuela de Borderlands o es más ya una línea cercana a los estudios chicanos contemporáneos, o más a las escuelas de estudios latinoamericanos, ¿no? Es como la mutación que van a vivir ya después en esas generaciones de mediados de siglo. Entonces es todavía como una fase intermedia, viendo estas instituciones, pero en una escala ya más allá de la franja original donde los pioneros de esos estudios habían estado. Pero creo que todavía es una mirada así muy interesada en la dinámica institucional, en qué está pasando con los actores centrales, qué está pasando con toda la reglamentación y la ejecución formal de todos esos programas. Creo en ese sentido sí semeja a las preguntas que planteaban las primeras generaciones de Borderlands, aunque ya están ampliando el espectro espacial en todos esos problemas. Creo que es lo que Macalister va a protagonizar. Que nos refieres en gran parte de lo que hablas sobre este proceso de autocognición a la hora de procesos de investigación, es decir,
bueno, más bien revelas los mecanismos por los cuales conoces lo que quieres investigar. Me pareció muy interesante, me recordó a estas lecturas de Pocock, en el cual se interesa por estudiar el proceso mediante el cual se convierten en autores, Hobbes, Montesquieu, Maquiavelo, etcétera. O en otras lecturas como las de que creo que a veces mejor explicadas, ¿no? O de manera más digeribles, como Ricardo Piglia o Orhan Pamuk, que en el ámbito de la crítica literaria, de cómo se convierten en autores, ciertos autores, valga redundar. La lectura, dice Piglia, es algo muy solitario. Entonces, yo te quería preguntar acerca de este momento en el que tú crees que tus ideas ya están como listas para comunicar. ¿En qué momento tú, de manera personal, como nos los has referido durante tu exposición, sientes y crees que las ideas ya están listas para ser comunicadas? Te lo pregunto porque es algo que acabo de vivir, porque acabo de terminar la tesis de maestría, entonces me interesa conocer tu experiencia. Bueno, en torno a... Creo que, por ejemplo, los que hacen análisis de literatura, o más bien los críticos literarios, sí tienen más como, o sí buscan estar más conscientes de qué tipo de lector es el que se necesita para estas labores, ¿no? Yo, de hecho, sí retomé ¿dónde estás? A Steiner, que es un crítico literario, y también Begon. Los dos son críticos literarios, y me parece interesante sus posturas porque ellos tienen que hacer constantemente interpretaciones de textos. Y de hecho Steiner hace un análisis del lector infrecuente a partir de esta pintura, que es la lectura del filósofo, ¿no? De que es un ejercicio sí privado y que es un ejercicio que además se hace con pluma, ¿no? Realmente, ¿en qué momento supe que mis ideas estuvieran listas para ser expuestas? Pues es que en los programas con así te avientan. ¿Cómo te explico? Que tienes que expresar algo y tienes que pulirlo corriendo, ¿no? O sea, realmente yo tengo 11 años trabajando este tema. O sea, yo empecé de voluntaria y creo que en el 2008 en la biblioteca pública, y a los meses encontré esta duda y empecé, primero quería hacer una ponencia. La ponencia nunca se hizo. Estaba yo muy verde y realmente no. Yo duré mucho tiempo retenida, vamos a decirlo, en el sistema. Yo me titulé hasta el 2015 de la licenciatura. Realmente yo no había podido escribir. Me la había pasado leyendo, haciendo notas, hasta que yo entregaba los trabajos que me pedían. O sea, en la licenciatura en Historia de la Universidad de Guadalajara tenemos materias sobre investigación, entonces tenemos que entregar un capítulo cada semestre. Yo los entregué. Después me robaron el disco duro y yo duré sin escribir prácticamente unos 3-4 años. Y hasta que me harté, ya empecé a escribir. Creo que realmente nunca estás listo para volcar tus ideas, pero hay que hacerlo, ¿no? Y ya haciéndolas, pues empezar a pulir. Y siempre es muy bueno tener alguien con quien poder interactuar, que te lea, que sea un lector bastante consciente y que te retroalimente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en la tesis de licenciatura, mi paso fue como muy solitario por esta investigación. O sea,
ya en la fase final, la persona con la que trabajaba empezó a dirigirme, y más bien su dirección fue en torno a no a aclarar ideas, sino como a pulir ciertos aspectos. Me dio muchísima bibliografía, me dio acceso completo a su biblioteca, que es wow. La doctora Agueda Jiménez, wow. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo. Ya en la maestría el doctor Refugio de la Torre fue el que me dirigió, y creo que también en este proceso formativo la parte de la dirección es bastante importante también para lograr concretar ideas y lograr pulir esa exposición, pero realmente creo que nunca estás listo para decir lo que piensas. Bueno, yo creo que juego con un poco de ventaja porque sí me leí su tesis. Entonces sí me gustaría que nos comentaras, después de este diálogo, ¿no?, que haces con los autores, y lo comentábamos, y yo también se los comento muchas veces a los alumnos, muchas veces leemos cosas o leemos ideas que los autores plasman, ¿no?, de trabajos previos, y muchas veces repetimos esas ideas, ¿no? Es decir, porque como lo dijo fulanito, lo dijo… Entonces, en este diálogo en el que estos autores hablan sobre el fuero, la importancia del fuero, es decir, ¿tú a qué conclusiones llegas? ¿No? Es decir, en este diálogo que yo sé que tú hiciste con estos autores, que fuiste crítica, y obviamente uno de los grandes aportes de la tesis de Ana Isabel es que presenta otra postura frente a lo que significa o significó el fuero militar, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos comentaras rápidamente, ¿no?, cómo tu trabajo lanza, ¿no?, o nos arroja otra visión en torno al fuero militar. Ups. Bueno, es que esa es otra charla. Creo que la parte fuerte o lo que yo vi más fuerte desde mi perspectiva era que podía o había logrado entender cómo se organizaba la sociedad novohispana, y en ese sentido poder entender cuál era el significado que le daban al tener un fuero o al tener un privilegio para manejarse dentro del sistema en el que vivían. Y me parecía que no eran, desde que yo trabajaba en la audiencia, en el archivo de la audiencia, y leía los casos, me parecía que no eran inocentes, o sea, que no eran ignorantes de que vivían en un sistema, que lo conocían, así fueran indígenas, así fueran españoles, así fueran mestizos. O sea, ellos sabían cómo moverse y las herramientas que emplear. No, sí duré muchísimo tiempo para comprenderlo. Un texto que me abrió mucho el entendimiento fue el de Cuerpo Político y Pluralidad de Derechos. La exposición de Anino, que es la que abre ese texto, es muy buena porque te ayuda a confrontar la propia perspectiva que tienes en torno a los privilegios, ¿no? Actualmente un privilegio es algo que no te permite dialogar con otra persona, que no te permite vivir dentro de un sistema con justicia. O sea, creo que para nosotros, como personas del siglo XXI o 2021, ¿no?, entender que hay sociedades que no se piensan iguales y que no por eso ellos sentían estar siendo discriminados o estar siendo oprimidos, por decirlo de alguna forma, es difícil de entender. O sea, y creo que al momento que comprendí eso, comprendí que
y lo voy a decir desde un texto que fue así, ¿no? El sujeto de derecho en el antiguo régimen no es el individuo, es la corporación. Entonces ya ahí dije, ya, necesitan corporaciones para ser representados. Sin la representación de una corporación, ellos no tienen una forma de enfrentarse al sistema. Necesitan una corporación que los respalde. No son individuos, pero se piensan en colectividad. Entonces, a partir de ahí, ya pude empezar a leer los casos del fuero militar de manera diferente. O sea, entender que para ellos no solamente era una forma de escaparse a sus obligaciones, sino que representaba a la manera de vivir dentro del siglo, en el siglo XVIII. ¿Mazo? Gracias. De nada. Ana Isabel, precisamente hablando de la importancia de las corporaciones en el antiguo régimen y por ende en el ejército y en lo que concierne al fuero militar, me ha llamado la atención que en tu exposición, quizás para lo que venías preparada, no hayas aludido a academias o escuelas militares que hubiera habido en la Nueva España. Es decir, toda la alta oficialidad vino de la metrópoli, o sea, no había academias acá. Sabemos que militares iban a la escuela de ingeniería. Tenemos en el caso, cuando menos aquí, de uno de los García Conde, pero también para nutrir el espíritu de cuerpo es muy importante haber tenido una formación común. ¿Encontraste, rastreaste algo al respecto? Bueno, de manera general, y de hecho hace poco lo descubrí, la primera academia militar que se forma en España, de hecho la fundó un jesuita. Fue así como raro porque luego los expulsan, ¿no? Con Felipe VII. Sí es un momento en el que se busca, creo, una nueva forma de gobernar. Entonces los militares son importantes y sí, se crean academias. Y una parte importante pues son los ingenieros. Es una visión. Vienen a ser las academias militares como ese contraste entre las viejas universidades que nutrían las filas de la burocracia española. Ahora las academias militares son las que están trabajando en esa función. La mayoría de la oficialidad en la Nueva España, como en el trabajo de Archer está, sí viene de la península. Se forma aquí la Academia de San Carlos, no me acuerdo cómo se llama, la Academia de Ingeniería en México, la verdad. Francisco Antonio Crespo, que fue un subinspector del ejército novohispano, fue de las personas que empezaron a dar clases en esa escuela de ingeniería en la Ciudad de México, o sea, en la Nueva España. Pero la escuela de ingeniería tiene como un sentido más como de ciencia que de crear una oficialidad. Lo que yo veo a través de los documentos, lo que sé porque tampoco me he puesto a estudiarlo, es que creo que esos oficiales que se intentan formar para las milicias, sobre todo novohispanas, es que o ya muy hacia el final, pues son, ¿cómo diría? Ok, retomando,
En 1760 y 62, cuando toman La Habana y se forma o empiezan a hacer un plan para poder defender América, toman la decisión de formar milicias provinciales para poder defender América porque no tienen dinero para un ejército regular. Entonces, los cuerpos del ejército regular que llegan a América son pocos. Y en las milicias lo que se intenta es que la élite tenga los puestos más altos en la oficialidad, pero son oficiales que a través de los sargentos mayores, que son miembros del ejército regular, son entrenados. O sea, se van entrenando conforme en la marcha. Ya al final, en algunas de las, ya al final me refiero hacia 1800, que se empiezan a regularizar más las milicias, en cada escuadrón hay cadetes, pero no es porque haya una escuela de cadetes, o sea, son los hijos de los oficiales que son menores de edad, que empiezan a entrar al ejército para ser entrenados, porque son, por ejemplo, yo en las listas me encuentro cadetes de 13 años con el mismo apellido que un capitán de alguna de las corporaciones, o sea, de algunas de las unidades. Pero en sí no se forma una academia militar en la Nueva España. Están los ingenieros, pero tienen un sentido más de ciencia y de hecho son un cuerpo de élite. Yo trato en general el fuero militar que tienen el ejército regular y las milicias provinciales, pero tanto la Armada como los cuerpos de ingenieros son cuerpos de élite, por decirlo de alguna forma, y tienen otro fuero. Tienen una parte común, pero tienen otro fuero. Retomar un poquito, doctora, ahí de rebote con David, me dejó pensando mucho, muy estimulante el comentario de cuándo estás listo. No sé si realmente estamos en una discusión en la que igual y podemos calificar pues cuándo está listo el argumento para qué estado o para qué parte del diálogo. Yo creo que volteamos hacia esa como a un maridaje de ese tipo, ¿no? ¿Cuándo está lista la idea para salir por primera vez? ¿Cuándo está lista la idea para lograr algún efecto específico con un interlocutor determinado? Es una cuestión ciertamente, creo, muy subjetiva, ¿no? Cuando sientes que quieres compartir algo con alguien más, ¿no? Y sí, a lo mejor me adelantaría en ese sentido, ¿no? De cuándo está lista para lograr un efecto, cuándo está lista la idea, pero siempre de manera provisional. Yo siempre he tenido dudas sobre los momentos en que se declara cerrada una conversación. Parece que eso más bien es que ya no hay ganas de continuar la conversación, no que ya no haya nada más por decir, sino que ya no, un autor o un interlocutor ya no quiere decir algo más, porque si se aguzan los sentidos quizá hay nuevas formas de enfocar algo que ya esté hablado. Pero cuando un autor dice yo ya he dicho lo que tenía que decir sobre algún tema, creo que es más bien quizá una necesidad de moverse hacia algo más, quizás cansancio, quizás agotamiento, porque habría la posibilidad de revisar lo que ya se ha dicho. Y sí, estar listo para algo es como relativo, ¿no? Y necesitas saber con relación a qué lo deseas dejar ir, ¿no? Entonces sería ese momento, no sé, listo, y quizá por ahí apuntaba Ana, listo para cumplir una exigencia administrativa, listo para, y creo que sería diferente, habrá que revisarlo, listo para compartirlo en una versión impresa, en un libro, listo para un artículo, listo para, no sé, para sentirse uno bien en un momento. Siempre termina por ser pues estimulante eso, ¿no? ¿Cuál es la cláusula relativa en esa afirmación?
Buenas. No sé si haya una segunda parte o ya terminó la exposición. Ya. Okay. Lo que estaba pensando en el fuero, no me quedó muy claro cuál es la temporalidad de tu investigación, si es de 1700 a 1800, qué tanto, pero como se han extendido hasta 1840, 60 del Colegio de Ingenieros, estaba pensando, por ejemplo, en los pronunciamientos políticos. Entonces, cómo firmaban los representantes del pueblo la cuestión corporativa, ayuntamientos y también representantes indígenas, pero si el pronunciamiento se suponía que era una práctica y representación política dentro de una cultura no constitucional, pero en torno a un caudillo con fuero militar, me entró esa duda, cómo cuando había más de 1700 pronunciamientos y no se hizo alusión, por ejemplo, a los trabajos de Will Fowler, ahorita durante la exposición entré a la base de datos y me llama la atención que nada más aparece 15 ocasiones la palabra fuero, entre más de 100, 200 planes de pronunciamiento. Entonces, mi duda es, ¿tú lo manejas el fuero en base a las comunidades? Porque ahorita comentaste que no te metes con cuerpos militares del ejército, por llamarle así, o sea, generales ni eso. No. Bueno, yo llego hasta 1821 con mi investigación, pero bueno, voy a hacer una crítica a los trabajos del siglo XIX. Me parece que estudian el fenómeno del fuero a partir del siglo XIX como si hubiera aparecido como espontáneamente, ¿no? Así como, wow, tenemos este problema en el siglo XIX. Realmente el problema es que desaparece la estructura que sostiene al fuero, o se pone en cuestión, o se cuestiona la institución, vamos, que está sosteniendo al fuero, que es la corporación como sujeto de derecho frente al individuo como sujeto de derecho. Eso en el siglo XIX. Yo lo que hice en mi investigación no fue estudiar el fuero tal vez como estos autores, como Macalister lo hace, ¿no? Del siglo, leyendo esta lectura del siglo XIX hacia atrás. Yo me fui de atrás hacia adelante. Los fueros dentro de la tradición hispánica, y por eso hablo de tradición jurídica, son medievales. O sea, es un fenómeno, vamos a decirlo así, que inicia con los godos, o sea, y tienen un sentido muy distinto. O bueno, si nos vamos a una referencia de diccionario jurídico, te van a decir, bueno, los fueros en España significan estos fueros locales, ¿no? Y el fuero militar es un fuero institucional, un privilegio jurídico. Sí, pero realmente no es que no tengan nada que ver. Por ejemplo, los fueros locales en España son fuente de derecho militar. Entonces, más bien, ahí creo que hay un conflicto en torno a cómo se trata el concepto de fuero militar. Creo que se trata al fuero simplemente como una norma muy específica para los militares. Yo en ese sentido la tomo o retomo esa amplitud de acepciones que tiene el fuero para la cultura jurídica hispana, es decir, de una forma más llana, es decir, el fuero significa un estatuto jurídico y lo militar son aquellas normas o se norma aquello que tiene que ver con la disciplina, con la formación de cuerpos, con el servicio que se presta al rey. Y en ese sentido, para abordar el fuero en el siglo XVIII, o sea, me da una perspectiva como más compleja de la tradición jurídica, o sea, que creo que de repente cuando se llegan a las discusiones del siglo XIX quedan un poco desvinculadas de cómo se trata este fenómeno o de la importancia que tienen los fueros y los privilegios en el siglo XVIII y que ya no la tienen de manera directa en el siglo XIX. O sea,
sí, por eso yo no hago tanta referencia a lo mejor al siglo XIX, porque lo que trato de es decir, bueno, hay un cambio, pero que está muy ligado a una tradición, ¿no? Y se está perfilando hacia una, a lo mejor van a decir, marabunta de cambios, ¿no? Que tiene que ver con demasiados fenómenos en el siglo XIX. Creo que en el siglo XIX las discusiones empiezan a ser distintas y que se tiene que reflexionar un poco más en los trabajos que tienen que ver con el fuero militar en el siglo XIX en torno a la problemática del individuo y de a qué vamos a llamar pueblo y todo eso que de repente creo que quedan como de lado, y de entender el sentido que tenían esos fueros para una sociedad anterior y que está entrando en choque, que es lo que dice François Javier Guerra. No creo que también la lectura de Guerra ahí vendría siendo muy propositiva. No sé si contesté la pregunta. Sí, más que me gustó mucho tu presentación, felicidades. Gracias. Es como un comentario al comentario, más que una pregunta. El fuero militar se consolida legal, inicia en términos reales con la invasión de los godos, ¿sí? de los visigodos, porque son un cuerpo distinto, con una religión distinta y un estatuto jurídico distinto que la población hispano-romana. Y en ese momento se identifica visigodo con noble y con militar. Sí, al menos esa es la ficción que establece la legislación visigótica. Y el fuero militar, entonces, durante la Alta Edad Media, el fuero de los nobles, ¿sí?, funciona como fuero militar porque la nobleza tiene una función militar. En el siglo XV, bueno, a partir del siglo XIII, la nobleza empieza a ser más una clase terrateniente y con la fundación de las universidades en el XIV, empiezan a formarse otras ideales de nobleza. Hay un texto que dice, hay dos maneras, la nobleza es defender la patria, que es como el ideal romano de la nobleza se adquiere por la participación en los asuntos públicos, y la defensa de la nación se hace mediante las armas o mediante las letras, que es una justificación, es un texto claramente de un abogado que dice, yo defiendo los derechos del rey en cada juicio, ¿sí?, mientras que los caballeros lo defienden en cada batalla. Entonces, allí hay una ruptura cuando hay una ruptura práctica, digamos, entre las funciones de la nobleza y las funciones militares, es entonces cuando se hace necesario codificar el fuero militar, pero porque ya no todos los nobles son militares. Y entonces arrastra ese origen nobiliario, ¿sí?, hasta que las milicias provinciales, la carrera de oficial de milicias provinciales más conocida es la de Agustín de Iturbide, ¿no? Esos puestos se compraban porque, como antes solo se compraban los estancos de tabaco, porque te daban una participación en los asuntos públicos y por lo tanto te daban una forma de nobleza, aunque no te daban un título. Había la gente que hacía dinero vendiendo pulque, se compraba títulos. Entonces, ese es se va codificando y se va extendiendo, y hay tiene la historia a partir del Renacimiento ya es digamos, más confinada al nuevo movimiento de los ejércitos españoles por toda Europa, ¿sí? Y entonces esas cosas nos llegan a nosotros como por reflejo, ¿sí? Porque
En la Nueva España el dominio del rey era tan claro que no había necesidad de un ejército permanente. Es hasta que los ingleses toman La Habana que todo el mundo dice, nuestras posesiones podrían estar en riesgo, ¿no? Y entonces dicen, pues vamos a crear un ejército allá, y se crean las milicias provinciales, y entonces una vía de acceso a la nobleza que había estado cerrada para los novohispanos se abre, pero esto es a mediados del siglo XVIII, ¿sí? Ya al final. Entonces, los puestos de oficiales igualmente se compran. Los oficiales de cuerpos provinciales deben de comprarse su caballo, mantener un número específico de caballo, a diferencia de la tropa o de las tropas presidiales a las que incluso se les paga, ¿no? Entonces, sí es el hecho de que durante el siglo XIX el grito de batalla de los conservadores fuera religión y fueros, es porque estas son las instituciones que representan el antiguo régimen, ¿sí? Son como las piedras que resisten, como la chimenea de los volcanes que queda cuando después de 10 millones de años queda la chimenea de piedra y el cerro que había el cono de ceniza que había alrededor se erosiona, ¿sí? Es como la parte más resistente, precisamente porque tiene un fin pragmático, ¿sí? Porque tiene un fin práctico. Los militares siguen siendo una corporación y se siguen comportando como corporación, y entonces van a seguir igual el fuero eclesiástico, ¿no? Que es la otra corporación importante, ¿sí? Mientras que las de los comerciantes, patalean tantito, pero se dan cuenta de que la competencia no puede que sea, que hay otras formas de obtener privilegios económicos, ¿no? Entonces, yo creo que, mencionar estas dos ideas, ¿no? El fuero tiene este origen de una relación con la nobleza y del ejército como una vía de acceso al estatuto de la nobleza, que después claro que lo van a usar, que después va a ser como la última parte que resiste del antiguo régimen, ¿no? Y resiste hasta nuestros días, ¿sí? Nos deshicimos de los fueros eclesiásticos. Hay una percepción, por ejemplo, la percepción social del fuero eclesiástico. ¿Cómo lo van a encerrar por abusar niños si es un cura? ¿Sí? Ya nos deshicimos del fuero eclesiástico en 1862, ¿sí? Pero seguimos con esa idea. Entonces, yo creo que el problema es cómo deshacernos del antiguo régimen y cómo convivimos con realidades de antiguo régimen junto con ideas de, no sé si llamarle nuevo régimen, ¿no? Ya tiene 200 años. Pues si no hay más intervenciones, daríamos por concluido el seminario. Pues le agradecemos a la maestra Isabel. Gracias a ustedes. Ha sido muy enriquecedora. Y pues, como se ha dicho, las ideas deberán seguirse comentando, ¿verdad? Ampliando, modificando. Siempre van a estar fluyendo, ¿verdad? Muchas gracias a los asistentes y pues nos vemos. Muchas gracias.